Bueno, estamos viendo que el Frente Amplio es realmente ya un escándalo, ¿no? De situaciones muy graves, realmente muy graves. Un escándalo desde sus referentes, desde los integrantes del gobierno. Cecilia Cairo, que tiene que renunciar porque se descubre la situación patrimonial y tributaria de una defraudación tributaria al Estado. Esa es la figura jurídica, esa es la situación jurídica de Cecilia Cairo. No declaró casas que construyó, valga la rima, no hizo las declaraciones de casas que construyó, no hizo la correspondiente regulación administrativa ante la Dirección de Catastro de la Intendencia Municipal de Montevideo, tampoco hizo la declaración correspondiente ante el BPS, porque cuando se construye, cuando se va a construir una propiedad inmueble, hay que hacer la debida regulación administrativa, tanto ante Catastro como ante el BPS. Es obvio, ¿no? Es decir, tenés que regular la situación patrimonial y el Estado te concede entonces la habilitación para que comiences las obras. Imagínate que eso ocurre en una obra de grandes dimensiones, cuando hay un proceso de licitación de obra pública y se va a iniciar la obra, de pronto de un gran establecimiento empresarial, o se va a desarrollar la obra de un puente, lo que fuere, se deben dar todas esas regulaciones administrativas para que el Estado conceda la habilitación, te permita comenzar con la obra. Bueno, eso no hizo Cecilia Cairo, no hizo nada de eso, con cuatro casas. Hasta ahora, comprobadas cuatro casas sin estar reguladas ante la Dirección de Catastro y el BPS. Y a su vez, deviene eso en el tiempo con el no pago de los impuestos. Es decir, no paga las contribuciones inmobiliarias, no paga el impuesto a la escuela, por ejemplo. Por ende, todo eso configura en sí, a través de, en un caso, 23 años, en otro 30 años, configura la situación de una evasión impositiva y una defraudación tributaria. Una defraudación tributaria al Estado con la evasión impositiva y además, agrégale que ella, en las declaraciones juradas que son obligatorias cuando se asume un cargo público, y fue en el caso que fue diputada, luego senadora y luego ministra, hace una falsificación, hace una falsificación documental, una falsificación ideológica, delito también, delito grave, porque es delitos contra la fe pública, delitos contra el Estado, dado que, bueno, desplegó una falsificación ideológica de documento privado, en tanto ese documento manifiesta la situación patrimonial y personal de esa persona, en ese caso de ese diputado, en este caso de esa diputada, luego de esa senadora y luego de esa ministra. Serialmente, de modo serial, así como hay asesinos seriales, violadores seriales, son defraudadores seriales, son defraudadores del Estado, defraudadores seriales del Estado. Y eso es lo que ocurrió con Cecilia Cairo. Pero no solo con Cecilia Cairo, lo habíamos visto con Óscar Andrade, por ejemplo. Lo habíamos visto con Óscar Andrade, años A. Se lo vio también con otros integrantes del Frente Amplio, con otros integrantes. El propio José Mujica, vamos a dar un informe con el Guardián de la República respecto a la situación patrimonial de José Mujica, que por lo que vamos obteniendo como relevamiento probatorio en esta investigación periodística que estamos desarrollando con el Guardián de la República, está en una situación absolutamente irregular, evasora y con defraudación también tributaria, el propio José Mujica. Pero hay más casos de defraudación tributaria, de evasión impositiva. A su vez también de deudas, además también deudas. En la propia Cecilia Cairo con deudas, deudas con Antel, impagas, deudas con una empresa financiera, deudas también de Sandra Lasso, la actual ministra
de defensa, también con deudas impagas desde hace mucho tiempo, y cómo esas personas pueden estar habilitadas para el cargo de ministro. ¿Cómo pueden ser compatibles esas personas con el cargo de ministro? ¿Cómo puede ser compatible que en una república democrática como la nuestra, porque aún somos eso, dado que la constitución de la república aún es vigente y plantea en sus artículos 72 y 82 que somos una república democrática, que somos un modelo republicano democrático, con todos los derechos que implica ese modelo económico, con todos los derechos que los ciudadanos tienen y todas las obligaciones, que la Constitución nos dice que somos todos iguales ante la ley, que somos personas libres, que somos personas con el derecho inmanente subjetivo a la propiedad privada y al emprendimiento, que somos personas con el derecho a la vida, al honor de nuestra vida, a la seguridad jurídica, a la seguridad social, a la seguridad pública, al al trabajo y a la propiedad, como derechos universales, inalienables, perpetuos, pétreos, derechos subjetivos. ¿Cómo puede entonces ser compatible con todo este régimen de una república democrática, con este orden jurídico de un Estado de Derecho, personas que roban al Estado, que defraudan al Estado, que roban propiedad privada y que a su vez tienen una altísima morosidad y en condición ya de diputados o senadores con altos emolumentos, con ingresos muy importantes, muy por encima de la media de los uruguayos, muy por encima de cualquier ciudadano de a pie de la actividad privada, porque tienen ingresos de 300, 400, 500 mil pesos por mes, que eso es lo declarado. ¿Cómo pueden ser compatibles para cumplir esa función, ese rol y esa función que la Constitución confiere en calidad de ministro, por ejemplo? ¿Cómo pueden? Bueno, Cecilia Cairo presentó renuncia. Evidentemente le hicieron presentar renuncia. Sandra Lasso, quien cantó la Internacional Comunista dentro del Parlamento, quien hacía espectáculos tangueros y cantando la Internacional Comunista, quien en el Parlamento a viva voz, de modo descontrolado, le gritaba y le profería al presidente de la República anterior, al doctor Luis Lacalle Pou, que no fuera inhumano, que no fueran desastrosos y que le dieran asistencia humanitaria a un avión, el avión de Emrasur, que solicitaba aterrizar en el aeropuerto de Carrasco. Ese avión de Emrasur, que en verdad era un avión testaferro de una empresa llamada Comresa, que es la empresa de la Ayatollah de Irán y del régimen iraní, que opera en Venezuela, cuando no se lo deja aterrizar es porque Uruguay recibe la alerta, la alerta de la inteligencia aeroespacial de Paraguay, dado que Paraguay recibe la alerta de inteligencia aeroespacial y de rutas de vuelo desde los Estados Unidos, Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Comando Sur, alerta también del FBI de que ese avión estaba sin ruta oficial de vuelo, que estaba llevando a cabo vuelos muy sospechosos y que no era conveniente que se lo dejara aterrizar. Así Uruguay hace caso y le dan la orden a ese avión de Emrasur de que se diera la vuelta y no aterrizara en el aeropuerto de Carrasco. Así lo hizo y aterrizó en Ezeiza, en Argentina. Y apenas aterrizó, la justicia argentina, ya advertida este hecho, pero desde tiempo atrás a esas alarmas, digamos, coyunturales, desde mucho tiempo atrás, ya a sabiendas de estos operativos clandestinos, de estos vuelos de exploración, de estos vuelos de entrenamiento a militares y paramilitares del régimen totalitario de Venezuela, de parte de agentes Quds
que son los agentes especializados del régimen del Ayatollah en Irán, bueno, detienen a los tripulantes de ese avión y queda inmediatamente por orden judicial, ese avión queda secuestrado de parte del Estado argentino, queda en un depósito secuestrado y con la orden de requisa de ese avión, y así efectivamente se lo hizo, y sus tripulantes quedaron a disposición de la justicia. De acuerdo a los trámites de la justicia argentina, se descubre que 5 integrantes que estaban en ese avión eran agentes terroristas del régimen iraní. Eran agentes terroristas del Hezbollah y 3 de los 5 eran agentes Quds implicados en los atentados contra la AMIA, implicados en los sanguinarios atentados terroristas en territorio argentino contra la sede de la AMIA en Buenos Aires. Ese avión luego es decomisado y es llevado hacia los Estados Unidos para ser revisado. Un avión que no tenía compartimentos en el fuselaje, era un fuselaje totalmente sin compartimentos, entero, como el fuselaje de un avión de guerra. Habían pertrechos de guerra de todo tipo, había tecnología y armamentos de todo tipo. Se trataba evidentemente de operaciones clandestinas de comandos terroristas que sobrevuelan esta región y van explorando territorios con planes muy predeterminados para instalarse en determinados lugares de nuestros países. Y eso defendía la actual ministra de Defensa. ¿Cómo puede alguien con esas características, con ese perfil, hoy por hoy ser ministro de Defensa? ¿Cuál es la expertise de Sandra Lasso para ser ministra de Defensa? ¿Fue militar? ¿Tuvo carrera militar? ¿Es abogada? ¿Es abogada especialista en derecho internacional, en derecho militar, por ejemplo? ¿Es especialista en el código militar, en el derecho militar? ¿Integró en calidad de jurista, abogada, a su vez con rango militar, los tribunales militares? ¿Qué expertise tiene Sandra Lasso para ser ministra de Defensa? Quien gritaba a viva voz de modo descontrolado que dejaran aterrizar a ese avión que venía tripulado por terroristas iraníes, terroristas Hezbollah y terroristas venezolanos entrenados por el Hezbollah. Todo eso ya dirimido por la justicia argentina. No estoy inventando nada. Está todo dirimido por la justicia argentina, está publicado, suficientemente publicado en grandes portales de alta credibilidad a nivel internacional, como Infobae, como Perfil. Se publicó todo esto en La Nación, en cantidad de notas directamente, tanto en el diario como en la televisión, en el canal La Nación Más, en TN. Se difundió esto a nivel internacional y hay comunicados oficiales desde el gobierno argentino con el gobierno de los Estados Unidos respecto a ese avión que defendía a Sandra Lasso a tontas y locas, de modo absolutamente amateur, como si estuviera en la tribuna de una cancha de fútbol, con total irresponsabilidad. ¿Cómo puede alguien así ser ministra de Defensa? Hay muchísimas incompatibilidades. Y eso está en el artículo 168, numeral 10, causal taxativa de despido a un funcionario público de parte del presidente de la República. De parte del presidente. ¿Por qué? Por ineptitud. No están aptos para el cargo. Eso es la ineptitud. No tienen la idoneidad para cumplir con ese cargo, con ese rol, con esa función esencial que la Constitución confiere como parte integrante de nuestro Estado, como una de las funciones esenciales de nuestro Estado en el régimen constitucional administrativo, funcional y jurídico. Hay responsabilidades jurídicas, responsabilidades políticas para cada uno de los jerarcas que deben cumplir con las funciones de acuerdo a los poderes y limitaciones que la Constitución confiere
a nuestros funcionarios, porque desde el presidente de la República al último edil, y agregarle ahora los cargos que han inventado de alcaldes e intendentes, todos son funcionarios públicos al servicio de las funciones o cometidos que el Estado tiene de acuerdo a lo que la Constitución confiere y manda. Y por ende todos son funcionarios públicos al servicio de todos nosotros, pero deben tener las características suficientes para que encajen en esa función, para que estén dentro de las características apropiadas para cumplir con esa función. Se debe terminar esto de los cargos políticos. No alcanza con que sean cargos políticos y desarrollar políticos profesionales que en verdad son políticos ideológicos profesionales que se van encaramando en esos cargos políticos, se van enriqueciendo con esos altísimos emolumentos a modo de salarios, a modo de ingresos, de honorarios de ministros, de secretarios, de subsecretarios, de senadores, de diputados, con altísimos honorarios, emolumentos, van profesionalizando a esta clase, a esta oligarquía ideológica instalada en el Uruguay a través de un relato ideológico que sustenta el trasbordo ideológico, la mentira, pero por otro lado, el robo, el escandaloso ya proceso del robo. En menos de 2 meses ya hay un escandaloso proceso público instalado en la prensa, en las redes sociales, de deudores seriales, de defraudadores seriales, de defraudadores. Hay más casos aún. Voy a buscar este otro ejemplo, pero es evidente Otro frente amplista deudor. Esta vez se trata que es otro defraudador. Están ahí los documentos. Están publicados los documentos. No hay nada pago, figuran como terrenos baldíos y pretende ser intendente de Montevideo. Todos incompatibles con el cargo que pretenden, con la función que pretenden. En este proceso de escándalos graves, realmente muy graves, de defraudadores tributarios del Estado, que a su vez son defraudadores de la fe pública, porque cuando hacen la declaración jurada, no olvidemos ese detalle, cuando hacen la declaración jurada obligatoria, mienten respecto a su estado patrimonial. Claro, se ven obligados, digamos, a mentir, porque si no confesarían el delito. Por ende, automáticamente mienten su estado patrimonial. Los mismos que le exigían a Juan Sartori que declarara los bienes de su esposa, el estado patrimonial de su esposa, cuando explicó una y mil veces que su matrimonio está en situación de separación de bienes porque ese matrimonio se consagró, se efectuó en Suiza y en Suiza no hay sociedad conyugal. Por lo tanto, no tienen una sociedad de bienes y el patrimonio de la esposa de Sartori es independiente, es personal y el de Sartori lo mismo. Y no corresponde que ninguna persona declare una situación patrimonial por otra. Ese es un derecho personalísimo. Sin embargo, se planteaba en la URSEC, creo que era, la necesidad y se insistió y se instaló en la prensa de que había faltado a los deberes inherentes de la función pública que cumplía.
Y no faltó a ningún deber inherente de la función pública, porque si acaso hubieran descubierto que la esposa de Sartori tenía empresas en Uruguay que no hubieran declarado, eso es otra cosa. Pero no se encargó siquiera la justicia fiscalista compañera de investigar eso, pues seguramente no tendrían datos, porque si no, son los primeros en salir a escrachar. Pero no tuvieron datos respecto a situaciones patrimoniales, de negocios en común, empresas que hubieran tenido en común la esposa de Sartori con Sartori acá en Uruguay, por ejemplo, porque tiene que ser acá, en territorio nacional. La esposa de Sartori además no vive en Uruguay, vive en Inglaterra, no vive acá y no tiene patrimonio acá. Y te repito, no son sociedad conyugal, por lo tanto, en calidad de matrimonio no tienen bienes compartidos, no formaron sociedad. No tenía que declarar los bienes de su esposa, que no cumple función pública tampoco en el Uruguay, porque la declaración del estado patrimonial es estrictamente personal e incluso hubiera configurado un delito, Sartori, si hubiera declarado por interpuesta persona, si hubiera declarado, en este caso por su esposa, la situación patrimonial de ella ante autoridades uruguayas, dado que eso obedece a un derecho personalísimo y cada uno de nosotros tenemos el absoluto derecho de mantener en reserva nuestra situación patrimonial, excepto cuando la justicia lo requiere o lo requiere algún trámite, alguna regulación administrativa que el Estado nos impone para desarrollar una actividad económica, empresarial, comercial, profesional. Sin embargo, todos estos crápulas, defraudadores seriales, están impunes y hoy son gobierno en la República Oriental del Uruguay, que en verdad de República Oriental del Uruguay le queda poco, nos queda afortunadamente una constitución vigente que aún no han derogado, nos quedan códigos muy importantes vigentes como leyes públicas, pero en los hechos, en los trámites políticos, en lo nuevo que se ha legislado, en la nueva legislación, en verdad somos la República Oriental o la Republiqueta Oriental de Dama Juana Guay, intoxicados con ese vino lija bien rojo de color rojo. Y otros además toman pastillas con el vino y se comen la pastilla con el vino lija. Entonces están todos intoxicados. Y todos los intoxicados votaron a este gobierno. Y otros intoxicados que se envalentonan o se ponen soberbios dan un voto que no sirve para nada. Porque entre dos males elegí el mal menor. Pero no eso de yo me ausento, voto anulado y en blanco y ahí está, le diste poder a estos. ¿Viste? Votás en blanco, votaste anulado, le diste poder a esto, indirectamente. Y además, por el coeficiente decreciente, a muchos de los que votaron en blanco y anulado, como a los que votaron movimientos políticos que no llegaron a una banca, todo eso se trasladó, se hizo ahí sí un trasbordo electoral y dieron tu voto al Frente Amplio. Indirectamente votaste al Frente Amplio. ¿Que te lo digo para que te sientas culpable? Sí. Te lo digo para que te sientas culpable. Pues tienen que aprender cómo es la ley electoral uruguaya, que es bastante maldita, ¿eh? Si no se llegó al número de la banca, todos esos números traccionan al lema mayor y a quienes tienen la mayor cantidad de votos dentro de los lemas mayores y se va toda esa masa de votos, se la suman a esos lemas. Por lo tanto, indirectamente, de modo involuntario, te hacen votar a de pronto a los que menos querés, a los que no querés, a los que hoy están tiranizando tu vida. Claro que lo digo para que te sientas culpable, porque después se escucha siempre lo mismo, siempre la misma estupidez. Los uruguayos que al año de elecciones, yo no voy a votar a nadie, yo no, esto ya no me sirve para nada. Y bueno, está bien, lavate las manos, hacela de Poncio Pilato, pero después no te quejes cuando esté un gobierno de estas características, ¿eh? Porque si el gobierno anterior que nosotros fustigamos, que nosotros criticamos donde debía criticarse, criticamos respecto a los principios de un Estado de Derecho, criticamos respecto a los mandatos de la Constitución, criticamos respecto a los cometidos y al rol que deben cumplir las autoridades, en donde consideramos que correspondía hacer la crítica profunda, de todas maneras consideramos que es muchísimo mejor que nos gobierne la coalición republicana a que nos gobierne este desastre, estos mamarrachos defraudadores seriales, mentirosos, estafadores.
que ahora están instalando el relato, ANCAP está fundida, ¿viste? ¿Para qué? Para justificar, para justificar manejar ANCAP como ellos quieren. No sabemos qué van a hacer con ANCAP todavía. Muy nuevo esto. No van 2 meses y ya tenemos este desfile de escándalos en cuanto a la defraudación tributaria, así que imagínate. Vamos a seguir con todos estos temas. Vamos a una pausa.